Mi nuera se casó con mi hijo para quedarse con mi casa. Después de la boda, ella vino con un notario y una carpeta de documentos, sonriendo maliciosamente mientras me decía que acabábamos de vender esta casa por $500,000 y que me iba a mudar a un hogar de ancianos ese mismo día. Por un momento sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Esta mujer, que apenas conocía desde hacía 6 meses, estaba tratando de robarme el hogar donde había vivido 30 años, donde crié a mi hijo después de quedar viuda, donde cada rincón guardaba los recuerdos más preciosos de mi vida. Pero Karina no sabía con quién se estaba metiendo. La miré calmadamente y le dije que perfecto, que fuéramos primero a la comisaría. Su sonrisa desapareció instantáneamente cuando saqué mi teléfono y le mostré que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Sí, esta anciana de 65 años no era tan indefensa como ella creía. Para entender cómo llegamos a este momento de confrontación, debo contarles toda la historia desde el principio. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi hijo Gael llegó a casa con una sonrisa que no había visto en años. Me dijo que había conocido a alguien especial y que quería presentármela. Yo estaba emocionada porque Gael había pasado por varias relaciones difíciles y realmente deseaba verlo feliz y establecido. Nunca imaginé que esa mujer que estaba por conocer sería la persona que intentaría destruir nuestra familia y robar todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo durante décadas. Karina apareció en mi puerta esa tarde con un vestido verde elegante y una sonrisa que parecía sacada de una revista. Era una mujer de 35 años, cabello castaño perfectamente peinado, maquillaje impecable y una manera de hablar tan suave que inmediatamente entendí por qué Gael había caído rendido ante sus encantos. Llegó con un ramo de flores frescas y una botella de vino caro, actuando como la nuera ideal que cualquier madre desearía para su hijo. Recuerdo que pensé que finalmente Gael había encontrado a alguien digno de él, alguien que podría hacerlo verdaderamente feliz. Durante esa primera cena, Karina no paraba de halagar mi casa. Comentaba sobre lo hermosa que era, sobre lo bien cuidada que estaba, sobre cómo se notaba que había puesto amor en cada detalle de la decoración. Me preguntaba sobre los muebles antiguos que había heredado de mi madre, sobre las fotografías familiares que decoraban las paredes, sobre la historia de cada habitación y cada objeto especial. Al principio pensé que era genuino interés, que quería conocer mejor a la familia de la que pronto formaría parte. Gael no podía dejar de mirarla con adoración, tomaba su mano constantemente y me susurraba lo afortunado que se sentía de haberla encontrado. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba profundamente. Una frialdad que aparecía por momentos cuando pensaba que no la estaba observando. Y sus preguntas sobre la casa eran demasiado específicas, demasiado enfocadas en el valor monetario más que en el valor sentimental que estos muros tenían para nuestra familia. Me preguntó cuándo había comprado la propiedad, si la había pagado completamente, si alguna vez había considerado venderla porque era demasiado grande para una sola persona. Incluso sugirió que debía sentirme muy sola en una casa tan espaciosa. Sus comentarios me incomodaron, pero traté de ser educada y comprensiva. Le expliqué que esta casa tenía un valor emocional incalculable para mí, que aquí había vivido los mejores momentos con mi esposo antes de que muriera de cáncer, que había criado a Gael en estas mismas habitaciones, que cada rincón tenía una historia especial que no podría reemplazar jamás. Le conté sobre el jardín que había plantado con mis propias manos, sobre el estudio donde mi esposo solía trabajar y que ahora usaba para mis manualidades. Le conté sobre el jardín que había plantado con mis propias manos, sobre el estudio donde mi esposo solía trabajar y que ahora usaba para mis manualidades, sobre la cocina donde habíamos celebrado cada cumpleaños y cada festividad familiar durante 30 años. Pensé que Karina entendería el valor emocional que este lugar tenía para mí, pero noté que mientras yo hablaba con el corazón en la mano, ella parecía estar calculando algo en su mente. Sus ojos recorrían la casa como si estuviera haciendo un inventario, fijándose en detalles que una novia enamorada normalmente no notaría en una primera visita. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta pensando en la conversación. Algo no cuadraba. Karina había hecho demasiadas preguntas sobre temas financieros para alguien que supuestamente solo quería conocer mejor a su futura suegra. Además, había notado cómo cambiaba de tema cada vez que yo le preguntaba sobre su familia o su pasado. Cuando le pregunté dónde había crecido, me dio una respuesta vaga sobre haber vivido en muchas ciudades por el trabajo de sus padres. Cuando le pregunté a qué se dedicaba, me dijo que era consultora independiente, pero nunca especificó en qué área exactamente. Los días siguientes, Gael no hablaba de otra cosa que no fuera Karina. Me contaba que era increíblemente inteligente,
que tenía una perspectiva única sobre la vida, que lo hacía sentir como si hubiera estado esperándola toda su vida. Yo me alegraba de verlo tan feliz, pero una vocecita en mi interior me advertía que fuera cuidadosa. Mi instinto materno había protegido a Gael durante 40 años, y ahora me decía que había algo extraño en esa mujer tan perfecta que había aparecido en nuestras vidas. Durante las siguientes semanas, Karina comenzó a visitarnos más frecuentemente. Siempre llegaba con algún regalo pequeño, siempre tenía palabras dulces para mí, siempre actuaba como la nuera ideal. Pero yo empecé a prestar más atención a sus comentarios. Durante una cena, mencionó que había visto casas similares a la mía venderse por precios muy altos en el mercado actual. En otra ocasión, comentó que debía ser muy costoso mantener una propiedad tan grande, entre los impuestos, las reparaciones y los servicios públicos. Constantemente hacía referencias sutiles a lo sola que debía sentirme en una casa tan vacía. Un día, mientras Gael estaba en el baño, Karina se acercó a mí en la cocina y me dijo con voz muy suave que se preocupaba por mí. Me dijo que había notado que a veces parecía cansada, que mantener una casa tan grande debía ser agotador para una mujer de mi edad. Me sugirió que tal vez sería más feliz en un lugar más pequeño, más fácil de manejar, donde no tuviera que preocuparme por tantas responsabilidades. Me dijo que conocía unos centros residenciales muy bonitos donde las personas mayores vivían cómodamente sin las cargas de mantener una propiedad. Sus palabras me helaron la sangre. No era la manera en que lo dijo, sino la forma en que sus ojos brillaron cuando mencionó los centros residenciales. Era como si ya hubiera planeado exactamente dónde enviarme. Le respondí firmemente que me sentía perfectamente capaz de cuidar mi hogar y que no tenía ninguna intención de mudarme a ningún lado. Karina sonrió y me dijo que por supuesto, que solo se preocupaba por mi bienestar, pero noté cómo apretó los labios cuando le dije que no me iba a mover de mi casa. Esa noche, después de que se fueron, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Busqué el nombre de Karina en internet. No encontré mucho, lo cual ya era extraño en estos tiempos donde todos tienen algún tipo de presencia digital. Solo había un perfil en redes sociales que parecía haber sido creado recientemente, con muy pocas fotografías y poca información personal. Esto me pareció muy sospechoso para alguien de 35 años que supuestamente había vivido una vida normal y exitosa. Al día siguiente, llamé a mi vecina Lilia, que había sido agente inmobiliaria durante 20 años antes de jubilarse. Le conté sobre Karina y sus comentarios sobre el valor de mi casa y los centros residenciales. Lilia me escuchó atentamente y luego me dijo algo que me hizo sentir escalofríos. Me contó que había escuchado historias sobre estafadores que se acercaban a personas mayores con propiedades valiosas, especialmente viudas que vivían solas. Estos criminales a menudo usaban familiares como carnada, convenciéndolos de que se casaran rápidamente para ganar acceso a la familia y luego encontrar maneras de apoderarse de las propiedades. Lilia me advirtió que fuera muy cuidadosa y que prestara atención a cualquier comportamiento extraño. Me dijo que documentara cualquier conversación sospechosa y que nunca firmara ningún documento sin consultar con un abogado independiente. Sus palabras me confirmaron que mis instintos no estaban equivocados. Había algo definitivamente malo con Karina, y necesitaba proteger tanto a mi hijo como a mi patrimonio. Esa semana, Karina intensificó sus visitas y sus comentarios sobre mi situación de vida. Comenzó a traer folletos de comunidades para personas mayores, diciéndome que había pasado por allí y pensó que me gustaría ver las opciones disponibles. Los folletos mostraban lugares hermosos con jardines bien cuidados y actividades sociales, pero yo sabía que estos lugares costaban miles de dólares al mes, dinero que yo no tenía a menos que vendiera mi casa. Exactamente lo que ella quería que hiciera. Un día, mientras organizaba unos papeles en mi estudio, escuché a Karina hablando por teléfono en el jardín. No pude escuchar toda la conversación, pero alcancé a oír algunas palabras que me alarmaron profundamente. Habló sobre la propiedad, 500,000, más fácil de lo esperado y pronto. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Definitivamente estaba planeando algo relacionado con mi casa, y yo necesitaba descubrir qué era exactamente antes de que fuera demasiado tarde para detenerla. Esa conversación telefónica que escuché cambió todo para mí. Ya no podía fingir que mis sospechas eran solo paranoia de una anciana celosa. Karina definitivamente estaba planeando algo con mi casa, y yo tenía que actuar rápido para proteger lo que mi esposo y yo habíamos construido durante toda una vida de trabajo arduo. Decidí que si ella iba a jugar sucio, yo también podía ser astuta. Después de todo,
No había sobrevivido 65 años en este mundo para dejar que una estafadora destruyera todo lo que amaba. Al día siguiente, cuando Gael vino a visitarme solo, decidí tantear el terreno con él. Le pregunté qué sabía exactamente sobre el pasado de Karina, sobre su familia, sobre sus trabajos anteriores. Mi hijo me miró con esa sonrisa de enamorado y me dijo que Karina prefería enfocarse en el presente y el futuro, que había tenido una infancia difícil y no le gustaba hablar de eso. Me dijo que la entendía perfectamente porque él también había pasado por momentos difíciles después de la muerte de su padre. Esto me partió el corazón porque me di cuenta de que Karina había usado el dolor de mi hijo para manipularlo y ganar su confianza. Intenté ser sutil en mis preguntas. Le pregunté si había conocido a la familia de Karina, si había visto dónde vivía, si había estado en su trabajo. Las respuestas de Gael me confirmaron mis peores temores. Karina siempre tenía excusas para no presentarla a su familia, decía que vivía en un apartamento temporalmente mientras buscaba algo mejor, y su trabajo como consultora independiente significaba que trabajaba principalmente desde casa o en las oficinas de sus clientes. Todo era demasiado vago, demasiado conveniente, demasiado difícil de verificar. Cuando le sugerí a Gael que tal vez deberían tomarse más tiempo para conocerse antes de tomar decisiones importantes, él se puso defensivo. Me dijo que cuando encontrase a la persona correcta, lo sabés inmediatamente. Me dijo que Karina lo entendía de una manera que ninguna otra mujer había logrado, que ella veía su potencial y lo motivaba a ser mejor persona. Estas palabras me sonaron exactamente como lo que un manipulador profesional le diría a su víctima. Karina había estudiado a mi hijo perfectamente y sabía exactamente qué botones presionar para mantenerlo bajo su control. Esa misma semana, Karina comenzó a hacer sugerencias más directas sobre mi futuro. Durante una cena, me dijo que había hablado con Gael sobre la posibilidad de que yo me mudara a un lugar más apropiado para mi edad. Me explicó que ellos estaban pensando en casarse pronto y que necesitarían una casa familiar para empezar su vida juntos. Me dijo que sería perfecto si yo pudiera mudarse a una comunidad de jubilados donde tendría compañía de personas de mi edad y no tendría que preocuparme por el mantenimiento de una casa tan grande. La manera en que Karina presentó esta idea me hizo hervir la sangre por dentro, aunque mantuve una expresión calmada en mi rostro. Ella hablaba como si ya hubiera decidido mi futuro sin consultarme, como si mi opinión no importara en absoluto. Hablaba sobre mi casa como si ya fuera suya, mencionando cambios que harían en la decoración, como convertirían mi estudio en una habitación para niños, como el jardín que había cuidado durante décadas necesitaba una renovación completa. Le dije muy claramente que no tenía ninguna intención de mudarme de mi casa, que este era mi hogar y aquí pensaba quedarme hasta el día de mi muerte. Karina mantuvo su sonrisa perfecta, pero pude ver un destello de irritación en sus ojos. Me dijo que por supuesto respetaba mi decisión, pero que esperaba que reconsiderara la situación pensando en lo que sería mejor para todos. La forma en que dijo todos me dejó claro que ella no me incluía en esa categoría. Después de esa conversación, decidí que necesitaba ayuda profesional. Llamé a mi vecina Lilia y le pedí que me recomendara a alguien que pudiera investigar el pasado de Karina discretamente. Lilia me conectó con Rubén, un antiguo detective que ahora trabajaba como investigador privado. Cuando le expliqué la situación, Rubén me dijo que desafortunadamente este tipo de estafas eran más comunes de lo que la gente pensaba, especialmente dirigidas a viudas mayores con propiedades valiosas. Rubén me pidió toda la información que tenía sobre Karina, su nombre completo, fecha de nacimiento aproximada, cualquier detalle sobre su pasado que Gael hubiera mencionado. También me sugirió que comenzara a documentar todas nuestras conversaciones, especialmente cualquier comentario que hiciera sobre mi casa o sobre mudarme a un centro residencial. Me dijo que si mis sospechas eran correctas, necesitaríamos evidencia sólida para protegerme legalmente y para abrir los ojos de mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras Rubén comenzaba su investigación, yo decidí hacer mi propia investigación casera. Comencé a prestar atención obsesiva a cada palabra que Karina decía, a cada gesto, a cada expresión de su rostro cuando pensaba que no la estaba observando. También empecé a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre su pasado, tratando de atraparla en inconsistencias. Cada vez que le preguntaba sobre algo específico, sus respuestas eran diferentes o vagamente contradictorias. Un día, cuando Karina fue al baño, revisé rápidamente su bolso que había dejado en la mesa de la sala. Encontré varias tarjetas de visita de agentes inmobiliarios y evaluadores de propiedades. También encontré notas manuscritas con números que parecían ser valores de propiedades en diferentes vecindarios.
Mi casa estaba listada con una estimación de $500,000, exactamente la cifra que había mencionado en esa conversación telefónica que había escuchado por accidente. Cuando Karina regresó del baño, actuó como si nada hubiera pasado, pero noté que revisó discretamente su bolso. Sabía que yo había visto algo, pero no podía confrontarme sin admitir que tenía esos documentos sospechosos. Esa noche, después de que se fueron, escribí todo lo que había encontrado en un cuaderno que decidí mantener escondido en mi dormitorio. La investigación de Rubén comenzó a dar frutos una semana después. Me llamó por teléfono y me pidió que nos reuniéramos en un café lejos de mi casa. Cuando llegué, su expresión era grave. Me dijo que había encontrado información muy preocupante sobre Karina. Su verdadero nombre era Karina Mendoza, pero había usado varios alias en el pasado. Había 3 denuncias previas en su contra por fraude y estafa, aunque nunca había sido condenada porque las víctimas habían retirado los cargos o habían muerto antes de que los casos llegaran a juicio. Rubén me mostró documentos que probaban que Karina había estado involucrada en al menos 2 casos similares al mío. En ambos casos, había seducido a hombres con madres viudas propietarias de casas valiosas. En el primer caso, la víctima era una mujer de 70 años que terminó vendiendo su casa y mudándose a un asilo barato mientras Karina y su pareja desaparecieron con el dinero. En el segundo caso, el hijo se había dado cuenta del engaño justo a tiempo y había logrado detener la estafa, pero Karina había desaparecido antes de que pudieran arrestarla. La información que Rubén me dio me confirmó mis peores temores, pero también me dio esperanza. Si otras personas habían logrado detener sus planes antes, yo también podía hacerlo. Solo necesitaba ser más inteligente que ella y moverme más rápido. Rubén me aconsejó que no confrontara a Karina directamente todavía, porque eso podría hacer que huyera antes de que pudiéramos reunir suficiente evidencia para procesarla legalmente. Me sugirió que siguiera actuando normal mientras recopilábamos más pruebas de sus intenciones fraudulentas. Los siguientes días fueron una verdadera prueba de mis habilidades como actriz. Tenía que comportarme normalmente con Karina y Gael mientras por dentro me hervía la sangre sabiendo que esta mujer era una estafadora profesional que había destruido las vidas de otras familias. Cada sonrisa falsa que me dirigía, cada halago sobre mi casa, cada sugerencia aparentemente inocente sobre mudarme a un centro residencial, ahora tenía un significado completamente diferente. Ya no era una nuera entrometida, era una depredadora calculando cómo apoderarse de todo lo que había trabajado durante mi vida entera. Rubén y yo desarrollamos un plan para reunir más evidencia. Él continuaría investigando el pasado de Karina y sus posibles cómplices, mientras yo me encargaría de documentar todo lo que sucediera en mi casa. Me compré una pequeña grabadora digital que podía esconder fácilmente en mi ropa, y también instalé discretamente una aplicación de grabación en mi teléfono celular. Cada conversación con Karina a partir de ese momento quedaría registrada para usarla como evidencia si era necesario. También decidí hacer algo que me daba mucha vergüenza pero que era absolutamente necesario. Comencé a actuar más vulnerable y confundida de lo que realmente era. Durante las visitas de Karina, empecé a hacer comentarios sobre lo cansada que me sentía, sobre lo difícil que era mantener la casa, sobre lo sola que me sentía a veces. Quería que ella pensara que yo estaba más cerca de aceptar su sugerencia sobre mudarme. Era una actuación muy convincente, y funcionó perfectamente. Karina mordió el anzuelo inmediatamente. Comenzó a ser más agresiva en sus sugerencias, pensando que finalmente me estaba ablandando. Me trajo más folletos de centros residenciales, esta vez con precios destacados y comentarios sobre lo rápido que se llenaban los espacios disponibles. Me dijo que había llamado a algunos lugares para preguntar sobre disponibilidad y que había encontrado uno perfecto que tenía una lista de espera muy larga, pero que conocía a alguien que podría ayudarme a conseguir un lugar más rápido. La urgencia con la que Karina empezó a hablar sobre los centros residenciales me confirmó que tenía un cronograma específico para su plan. Durante una de nuestras conversaciones, que por supuesto estaba grabando, me dijo que había hablado con un agente inmobiliario que podría venir a evaluar mi casa de manera informal, solo para que tuviera una idea de su valor actual en el mercado. Me aseguró que no había ningún compromiso, que era solo información para mi tranquilidad personal. Le dije que necesitaba pensarlo, pero internamente sabía que esto era exactamente lo que había estado esperando. Karina estaba acelerando su plan, y eso significaba que pronto cometería errores que me darían la evidencia definitiva que necesitaba. Esa noche llamé a Rubén para contarle sobre la propuesta del evaluador, y él me dijo que definitivamente debía aceptar la visita. Sería la oportunidad perfecta para ver exactamente cómo funcionaba el plan de Karina.
Mientras tanto, la relación entre Gael y Karina se volvía más seria cada día. Mi hijo empezó a hablar sobre planes de boda, sobre buscar un lugar para vivir juntos, sobre el futuro que quería construir con ella. Cada vez que mencionaba estos planes, Karina inmediatamente dirigía la conversación hacia mi situación, preguntando si yo había pensado más sobre mudarme a un lugar más cómodo. Era como si tuviera un libreto memorizado para manipular cada situación hacia su objetivo final. Un día, cuando Gael fue a buscar algo de comer para el almuerzo, Karina se sentó conmigo en la sala y me habló con una seriedad que no había mostrado antes. Me dijo que se preocupaba mucho por mí y que había notado que últimamente parecía más cansada y confundida. Me dijo que había investigado sobre los síntomas del deterioro cognitivo en personas mayores, y que era muy importante que yo considerara mudarme a un lugar donde pudiera recibir la atención adecuada antes de que mi condición empeorara. Sus palabras me helaron la sangre. No solo estaba tratando de robar mi casa, sino que también estaba tratando de hacerme creer que yo estaba perdiendo mis facultades mentales. Era una táctica cruel y manipuladora, pero también era muy inteligente. Si lograba convencer a Gael de que yo tenía problemas cognitivos, sería mucho más fácil justificar una tutela legal que le diera control sobre mis decisiones financieras. Le respondí que me sentía perfectamente bien mentalmente, que solo había estado un poco más cansada por los cambios de clima. Karina asintió comprensivamente, pero luego me dijo algo que me confirmó sus verdaderas intenciones. Me dijo que conocía a un médico geriatra muy bueno que podría hacerme una evaluación completa, solo para descartar cualquier problema. Me aseguró que era completamente rutinario para personas de mi edad, y que sería muy inteligente de mi parte ser proactiva sobre mi salud mental. Esa conversación me dio una idea brillante. Si Karina quería jugar el juego de la confusión mental, yo podía usar eso en su contra. Comencé a actuar de manera ligeramente más errática, a repetir preguntas ocasionalmente, a parecer un poco más despistada sobre ciertas cosas. Pero siempre me aseguraba de que mi grabadora estuviera funcionando cuando hacía estos actos, para documentar cómo Karina respondía a mi supuesta vulnerabilidad. Los resultados fueron exactamente lo que esperaba. Karina comenzó a hablar conmigo como si fuera una niña, explicándome las cosas lentamente y repitiendo información varias veces. También comenzó a hacer sugerencias más directas sobre firmar documentos que me ayudarían a organizar mis asuntos antes de que mi condición empeorara. Me habló sobre poderes notariales, sobre testamentos en vida, sobre la importancia de tener a alguien de confianza que pudiera tomar decisiones por mí si llegaba el momento. Durante una de estas conversaciones, Karina cometió el error que yo había estado esperando. Me dijo que había hablado con un abogado especializado en planificación patrimonial para personas mayores, y que él podría venir a la casa para explicarme todas mis opciones sin ningún costo. Me aseguró que este abogado era muy respetado y que se especializaba en ayudar a familias como la nuestra a navegar situaciones complicadas. Cuando le pregunté cómo había encontrado a este abogado, me dijo que lo había conocido a través de su trabajo como consultora. Pero cuando le pregunté más detalles sobre su trabajo exactamente, sus respuestas fueron vagas y contradictorias. En una conversación anterior había dicho que se especializaba en marketing digital, pero ahora mencionaba consultoría financiera. En otra ocasión había dicho que trabajaba principalmente con pequeñas empresas, pero ahora hablaba de clientes en el sector inmobiliario. Esa noche, después de documentar cuidadosamente todas las inconsistencias en su historia, llamé a Rubén para darle la actualización. Él había estado haciendo su propia investigación sobre los supuestos profesionales que Karina había mencionado. El médico geriatra que había recomendado había perdido su licencia 2 años atrás por participar en un esquema de fraude contra personas mayores. El abogado especializado en planificación patrimonial tenía múltiples quejas en su contra por prácticas poco éticas, especialmente relacionadas con la manipulación de clientes vulnerables. Rubén me dijo que había encontrado evidencia de que Karina trabajaba con una red organizada de estafadores que se especializaban en atacar a personas mayores con propiedades valiosas. Cada profesional que ella recomendaba era parte del mismo esquema criminal. El plan era siempre el mismo: convencer a la víctima de que necesitaba ayuda médica y legal, usar esa supuesta necesidad para justificar la transferencia de activos, y luego desaparecer con el dinero antes de que nadie se diera cuenta del fraude. Con toda esta información, Rubén y yo decidimos que era hora de tender una trampa definitiva. Le dije a Karina que había decidido aceptar la visita del evaluador inmobiliario y del abogado especializado. Le dije que me había dado cuenta de que tenía razón sobre mi situación, y que quería empezar a organizar mis asuntos antes de que fuera demasiado tarde.
La alegría que vi en sus ojos cuando dije esto me confirmó que había tomado la decisión correcta de investigarla a fondo. La trampa que Rubén y yo habíamos planeado funcionó mejor de lo que esperábamos. Cuando le dije a Karina que estaba lista para recibir al evaluador y al abogado, su máscara de nuera preocupada se resbaló por completo durante una fracción de segundo. Vi en sus ojos una satisfacción triunfal que me confirmó que había estado actuando durante todos estos meses. Pero lo que ella no sabía era que yo también había estado actuando, y que cada palabra de nuestras conversaciones había quedado grabada en mi pequeño dispositivo. Karina inmediatamente se puso en acción para organizar las citas. Me dijo que el evaluador podría venir al día siguiente, y que el abogado estaría disponible a finales de la semana. La urgencia con la que manejó todo me hizo darme cuenta de que tenían un cronograma muy específico, probablemente relacionado con la fecha de la boda que Gael y ella habían empezado a planear para el mes siguiente. Todo estaba conectado perfectamente en su plan maestro. Esa noche, después de que Karina se fuera, recibí una llamada que cambió todo el curso de nuestra investigación. Era Rubén, y su voz sonaba emocionada de una manera que no había escuchado antes. Me dijo que había hecho un descubrimiento increíble mientras investigaba los antecedentes de los supuestos profesionales que Karina había recomendado. No solo eran parte de su red criminal, sino que habían cometido el error de documentar sus actividades ilegales. Rubén había logrado acceder a algunos archivos a través de un contacto en el departamento de policía que estaba investigando una serie de estafas similares en la región. En esos archivos había encontrado grabaciones telefónicas donde Karina y sus cómplices discutían específicamente mi caso. Habían estado planeando robar mi casa desde la primera vez que Gael me la presentó, y tenían conversaciones detalladas sobre cómo manipular tanto a mi hijo como a mí para conseguir sus objetivos. En una de las grabaciones, que Rubén me reprodujo por teléfono, pude escuchar la voz de Karina hablando con alguien que aparentemente era su jefe en esta operación criminal. Ella decía que el hijo era fácil de manejar porque estaba desesperado por encontrar amor después de tantas relaciones fallidas, y que yo era el objetivo perfecto porque vivía sola en una casa valorada en $500,000 sin hipoteca pendiente. La frialdad con la que hablaba de mi familia me hizo sentir náuseas, pero también me llenó de una determinación feroz. Lo más impactante de la grabación era cuando Karina explicaba su estrategia completa. Había planeado casarse con Gael rápidamente para establecer un vínculo familiar legal conmigo. Luego, usando los servicios de sus cómplices médicos y legales, me haría declarar mentalmente incompetente para manejar mis propios asuntos. Una vez que tuviera control legal sobre mis decisiones, vendería mi casa y me enviaría al centro residencial más barato que pudiera encontrar, quedándose con la diferencia que serían aproximadamente $400,000 después de pagar el depósito del asilo. Rubén me dijo que estas grabaciones eran evidencia suficiente para arrestar a toda la organización, pero que necesitábamos atraparlos en el acto para asegurar condenas sólidas. Me sugirió que siguiéramos adelante con las citas programadas, pero esta vez con la policía preparada para intervenir en el momento exacto en que intentaran hacerme firmar documentos fraudulentos. La idea de enfrentar a Karina sabiendo toda la verdad me aterrorizaba, pero sabía que era la única manera de proteger a mi familia y obtener justicia. Al día siguiente, el supuesto evaluador llegó a mi casa exactamente a la hora programada. Era un hombre mayor, bien vestido, que actuaba de manera muy profesional y convincente. Karina llegó con él, explicando que había querido estar presente para apoyarme durante el proceso. Lo que ninguno de los dos sabía era que Rubén estaba escondido en mi estudio con equipo de grabación profesional, documentando cada palabra de la reunión. El evaluador comenzó su actuación preguntándome sobre la historia de la casa, sobre las mejoras que había hecho a lo largo de los años, sobre el estado general de la propiedad. Sus preguntas parecían legítimas al principio, pero gradualmente se volvieron más invasivas. Quería saber sobre mis finanzas personales, sobre mis planes de jubilación, sobre si tenía familiares que pudieran ayudarme a tomar decisiones importantes sobre la propiedad en el futuro. Durante toda la conversación, Karina actuaba como la nuera perfecta, traduciendo ocasionalmente lo que el evaluador decía como si yo fuera demasiado confundida para entender. Me hacía preguntas dirigidas que claramente estaban diseñadas para hacer que pareciera menos competente mentalmente. Preguntas como si recordaba cuando había comprado la casa, si entendía el valor actual del mercado inmobiliario, si me sentía capaz de manejar decisiones financieras complicadas por mi cuenta. Yo continué con mi actuación de anciana ligeramente confundida, pero internamente estaba tomando notas mentales de cada táctica manipuladora que usaban. En un momento,
El evaluador sugirió que sería inteligente de mi parte considerar vender la propiedad mientras el mercado estaba favorable, especialmente considerando mi edad y la dificultad de mantener una casa tan grande. Karina inmediatamente apoyó esta sugerencia, diciendo que había estado preocupada por mí y que pensaba que sería lo mejor para mi seguridad y bienestar. La parte más reveladora de la reunión llegó cuando el evaluador me presentó algunos documentos para firmar. Me explicó que eran formularios estándar de evaluación, necesarios para completar su reporte oficial. Pero cuando revisé los documentos más cuidadosamente, me di cuenta de que uno de ellos era en realidad un acuerdo preliminar de venta que me comprometía a considerar seriamente cualquier oferta que él recomendara. Era un documento legal vinculante disfrazado como papeleo rutinario. Le dije que necesitaba tiempo para revisar los documentos con más cuidado antes de firmar cualquier cosa. El evaluador y Karina intercambiaron una mirada rápida que confirmó que había interrumpido su plan. Karina inmediatamente comenzó a presionarme, diciendo que eran documentos muy simples y que no había nada de qué preocuparse. Me dijo que el evaluador era muy ocupado y que sería una lástima perder esta oportunidad de obtener una evaluación profesional gratuita. Pero yo mantuve mi posición, diciendo que había aprendido a nunca firmar nada sin leerlo completamente primero. El evaluador pareció irritado, pero no podía presionar demasiado sin revelar sus verdaderas intenciones. Me dijo que podía dejar los documentos conmigo para que los revisara, pero que necesitaría una respuesta dentro de 24 horas porque tenía otros clientes esperando. Después de que se fueron, Rubén salió de su escondite con una sonrisa enorme en la cara. Había grabado toda la conversación, incluyendo el momento en que trataron de hacerme firmar documentos engañosos. También había tomado fotografías de todos los documentos, incluyendo el acuerdo de venta disfrazado que habría sido el primer paso para robar mi propiedad legalmente. Esa noche, Rubén llevó toda la evidencia a su contacto en la policía. Entre las grabaciones telefónicas que habían obtenido anteriormente, las grabaciones de nuestras conversaciones en mi casa y la evidencia de los documentos fraudulentos, tenían un caso sólido contra toda la organización criminal. El detective a cargo del caso me dijo que probablemente podríamos arrestar a todos los involucrados, pero que sería aún mejor si pudiéramos atraparlos en el momento exacto de intentar completar la estafa. El plan que desarrollamos era arriesgado pero brillante. Yo llamaría a Karina al día siguiente para decirle que había decidido firmar todos los documentos y proceder con la venta de mi casa. Le diría que quería hacerlo lo más rápido posible porque había empezado a sentirme abrumada por la responsabilidad de manejar una propiedad tan grande. Esto los haría acelerar su cronograma y cometer errores que los expondrían completamente. Cuando llamé a Karina con esta noticia, su alegría fue tan obvia que casi pude ver su sonrisa a través del teléfono. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí por tomar una decisión tan inteligente, y que se aseguraría de que todo el proceso fuera lo más fácil y rápido posible para mí. Me dijo que el abogado podría venir al día siguiente con todos los documentos necesarios para completar la transferencia inmediatamente. La rapidez con la que Karina organizó la reunión con el supuesto abogado me confirmó que toda su operación estaba perfectamente coordinada. Me dijo que el profesional podría venir a mi casa al día siguiente por la tarde, y que traería todos los documentos necesarios para simplificar mi situación legal y financiera. La forma en que pronunció esas palabras, con una dulzura falsa que ahora me resultaba nauseabunda, me hizo entender que habíamos llegado al momento final de su elaborada estafa. Después de colgar el teléfono, llamé inmediatamente a Rubén para coordinar los últimos detalles de nuestra contraofensiva. Él ya había hablado con el detective encargado del caso, un hombre experimentado llamado Simón que había trabajado en docenas de casos similares durante su carrera. El detective me explicó que este tipo de organizaciones criminales eran extremadamente sofisticadas y que habían perfeccionado sus métodos a lo largo de años de práctica, pero que también tenían una debilidad. Su exceso de confianza los hacía descuidados cuando pensaban que habían ganado. Simón me explicó el plan que habían desarrollado para el día siguiente. Él y otros 2 oficiales estarían posicionados discretamente alrededor de mi casa, con equipos de grabación y cámaras para documentar todo lo que sucediera. Rubén estaría escondido nuevamente en mi estudio, desde donde podría comunicarse silenciosamente con la policía si algo salía mal. Yo tendría un dispositivo de pánico oculto en mi ropa que podría activar si me sentía en peligro físico en cualquier momento. La parte más importante del plan era que yo debía actuar completamente normal hasta el momento exacto en que trataran de hacerme firmar documentos que transferirían la propiedad de mi casa. Una vez que tuvieran esos documentos firmados, técnicamente habrían cometido múltiples delitos federales incluyendo fraude, extorsión y abuso de ancianos.
Ese sería el momento en que la policía intervendría para arrestarlos con las manos en la masa. Esa noche apenas pude dormir. Por un lado, estaba aterrorizada de enfrentar a Karina sabiendo toda la verdad sobre sus intenciones. Por otro lado, estaba emocionada de finalmente poder desenmascarar a esta mujer que había tratado de destruir a mi familia. Pensé en todas las otras víctimas que había tenido, en las familias que había separado, en las vidas que había arruinado con sus mentiras y manipulaciones. Mañana, finalmente, recibiría el castigo que merecía. A la mañana siguiente, Gael vino a visitarme como hacía casi todos los días. Me dolía verlo tan feliz e ilusionado con su próxima boda, sin saber que la mujer que amaba era una criminal profesional que había estado usándolo desde el primer día. Decidí que no podía decirle la verdad todavía, no hasta que tuviéramos a Karina arrestada y toda la evidencia presentada oficialmente. Sabía que sería devastador para él, pero también sabía que era la única manera de protegerlo de futuras manipulaciones. Durante nuestra conversación matutina, Gael me habló sobre los planes que él y Karina habían hecho para después de la boda. Me dijo que habían decidido buscar una casa más grande en un vecindario diferente, algo más moderno y fácil de mantener. Cuando le pregunté cómo pensaban financiar esa compra, me dijo que Karina tenía algunos ahorros de su trabajo como consultora, y que también habían hablado sobre la posibilidad de que yo les ayudara financieramente si decidía vender mi casa y mudarme a un lugar más pequeño. Sus palabras me partieron el corazón porque pude ver que Karina había estado manipulándolo gradualmente para que él mismo sugiriera exactamente lo que ella quería. Mi pobre hijo pensaba que estaba tomando decisiones independientes sobre su futuro, sin darse cuenta de que cada idea había sido cuidadosamente plantada en su mente por una maestra de la manipulación psicológica. Le dije que había estado pensando mucho sobre mi futuro últimamente, y que efectivamente había considerado la posibilidad de hacer algunos cambios en mi situación de vida. Gael se emocionó mucho con esta noticia, diciéndome que estaba orgulloso de mí por ser tan proactiva sobre mi bienestar. Me dijo que Karina estaría muy feliz de saber que yo había decidido tomar control de mi situación antes de que se volviera más complicada. Después de que Gael se fue, pasé el resto de la mañana preparándome psicológicamente para la confrontación que tendría lugar en pocas horas. Revisé mentalmente todo lo que había aprendido sobre Karina durante estos meses de investigación. Sabía que era una actriz consumada, que podía cambiar su personalidad completamente según la situación, que era capaz de mentir sin mostrar ningún signo de nerviosismo. Pero también sabía que tenía un ego enorme y que su exceso de confianza sería su perdición. A las 2 de la tarde, Rubén llegó discretamente por la puerta trasera de mi casa. Traía con el equipo de grabación profesional y se instaló silenciosamente en mi estudio, desde donde podría escuchar y grabar toda la conversación sin ser detectado. También me dio un pequeño micrófono inalámbrico que pude ocultar bajo mi blusa, asegurando que cada palabra quedaría registrada con perfecta claridad para usarla como evidencia en el juicio. Una hora después, vi el auto de la policía civil estacionarse discretamente en la esquina de mi calle. Desde mi ventana pude ver al detective Simón caminando casualmente por el vecindario, vestido como un paseante normal, pero claramente posicionándose para tener una vista clara de mi puerta principal. Otros 2 oficiales se habían posicionado en la parte trasera de mi propiedad, listos para intervenir si era necesario. A las 4 en punto exactamente, Karina llegó acompañada de un hombre alto y elegantemente vestido que se presentó como el abogado especializado en planificación patrimonial. Llevaba un maletín de cuero costoso y hablaba con la autoridad y confianza que uno esperaría de un profesional respetado. Si yo no hubiera sabido la verdad sobre su identidad criminal, probablemente habría confiado en él completamente. Karina actuaba más cariñosa y atenta que nunca. Me trajo flores frescas y una caja de mis chocolates favoritos, diciéndome lo orgullosa que estaba de mí por tomar decisiones tan inteligentes sobre mi futuro. Me abrazó con una calidez que parecía genuina, pero que ahora sabía que era completamente calculada. Me dijo que había estado preocupada por mí durante semanas, y que se sentía aliviada de saber que finalmente había decidido buscar ayuda profesional. El abogado comenzó su presentación explicándome las diferentes opciones legales disponibles para personas en mi situación. Habló sobre testamentos en vida, poderes notariales, fideicomisos familiares y otras herramientas legales que supuestamente me protegerían y simplificarían la gestión de mis activos. Todo sonaba muy profesional y convincente, exactamente como debería sonar una consulta legal legítima. Pero gradualmente, sus recomendaciones se volvieron más específicas y más enfocadas en transferir el control de mis activos a otras personas. Me explicó que debido a mi edad y la complejidad de manejar una propiedad valiosa,
sería prudente establecer un fideicomiso con Gael y Karina como fideicomisarios. Esto les daría la autoridad legal para tomar decisiones sobre mi casa en caso de que yo me volviera incapaz de hacerlo por mí misma. Karina reforzaba cada sugerencia del abogado con comentarios sobre lo inteligente que sería seguir sus consejos. Me recordaba sutilmente sobre los episodios de confusión que había fingido durante las últimas semanas, sugiriendo que era evidente que ya estaba experimentando algunos desafíos cognitivos que solo empeorarían con el tiempo. Me decía que era muy valiente de mi parte reconocer estas limitaciones y buscar ayuda antes de que se volvieran más severas. El momento crucial llegó cuando el abogado sacó una carpeta gruesa llena de documentos legales de su maletín. Me explicó que había preparado todos los formularios necesarios para establecer el fideicomiso y transferir la autoridad legal sobre mi propiedad. Me aseguró que estos documentos me protegerían completamente mientras me daban la tranquilidad de saber que personas de confianza podrían manejar mis asuntos si fuera necesario. Cuando el supuesto abogado puso esa carpeta gruesa de documentos frente a mí, sentí que mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Karina y él podrían escucharlo. Este era el momento que habíamos estado esperando durante semanas, el momento en que finalmente intentarían completar su elaborada estafa. Mantuve mi expresión de anciana ligeramente confundida pero cooperativa, mientras internamente me preparaba para la actuación más importante de mi vida. El abogado comenzó a explicarme cada documento con una paciencia condescendiente que me hizo hervir la sangre. Me hablaba como si fuera una niña pequeña, usando palabras simples y repitiendo conceptos básicos varias veces. Me explicó que el primer documento establecería un fideicomiso revocable con Gael y Karina como cofideicomisarios, lo que significaba que ellos tendrían autoridad legal para tomar decisiones sobre mi propiedad si yo no pudiera hacerlo. El segundo documento, me dijo, era un poder notarial durable que les daría autoridad inmediata para manejar mis asuntos financieros. Me aseguró que esto era una medida preventiva muy inteligente, especialmente considerando los episodios de confusión que Karina había mencionado que yo había estado experimentando últimamente. Me dijo que era mucho mejor establecer estas protecciones ahora, mientras yo todavía era competente mentalmente, que esperar hasta que fuera demasiado tarde. Karina actuaba como la nuera perfectamente preocupada durante toda esta explicación. Tomaba mi mano ocasionalmente, me sonreía con aparente cariño, y hacía comentarios sobre lo orgullosa que estaba de mí por ser tan responsable y proactiva. Me recordaba que estas decisiones eran exactamente lo que mi difunto esposo habría querido para mí, que él habría estado tranquilo sabiendo que yo tenía gente joven y capaz cuidando de mis intereses. El tercer documento era el más importante de todos, aunque el abogado lo presentó como si fuera una formalidad menor. Era un acuerdo de venta condicional que me autorizaría a vender mi casa por $500,000 a compradores que ellos recomendarían, con la venta programada para completarse dentro de 30 días. Me explicó que este documento era necesario para demostrar a los compradores potenciales que yo estaba seriamente comprometida con la venta, y que sin él, nadie tomaría mi oferta en serio. Cuando expresé una ligera preocupación sobre vender mi casa tan rápidamente, Karina inmediatamente intervino con su voz más dulce y convincente. Me recordó todas nuestras conversaciones previas sobre lo difícil que era para mí mantener una propiedad tan grande, sobre lo sola que me sentía en una casa tan vacía, sobre lo feliz que sería en una comunidad residencial rodeada de personas de mi edad. Me dijo que había encontrado el lugar perfecto para mí, un centro residencial hermoso con jardines bien cuidados y actividades sociales diarias. El supuesto abogado reforzó los argumentos de Karina explicándome que el mercado inmobiliario estaba en un punto muy favorable para vendedores, pero que eso podría cambiar en cualquier momento. Me dijo que había compradores específicos interesados en propiedades como la mía, pero que necesitaban una respuesta rápida porque también estaban considerando otras opciones. La urgencia que ambos transmitían era tan obvia que me sorprendió que pensaran que yo no me daría cuenta. Fingí considerar cuidadosamente todo lo que me habían explicado. Les dije que todo sonaba muy lógico y bien pensado, que me sentía afortunada de tener gente tan inteligente y cariñosa ayudándome a navegar estas decisiones complicadas. Les dije que podía ver que habían puesto mucho tiempo y esfuerzo en desarrollar el mejor plan posible para mi situación específica. Karina prácticamente resplandecía de satisfacción cuando dije estas palabras. Intercambió una mirada triunfal con el abogado, probablemente pensando que finalmente habían logrado convencer completamente a la anciana confundida. Me dijo que estaba muy orgullosa de mí por tomar decisiones tan maduras y responsables, y que sabía que mi futuro sería mucho más feliz y seguro siguiendo este plan. El abogado me entregó una pluma elegante y señaló los lugares donde necesitaba firmar en cada documento.
Me explicó que había marcado todas las líneas de firma con pequeñas flechas amarillas para hacer el proceso más fácil para mí. Me dijo que una vez que firmara estos documentos, él se encargaría de todo el papeleo adicional y yo no tendría que preocuparme por ningún detalle complicado. Tomé la pluma en mi mano y la sostuve sobre el primer documento, fingiendo leer cuidadosamente las líneas de texto legal. Karina y el abogado me observaban intensamente, claramente ansiosos por ver mi firma en esos papeles que les darían control total sobre mi vida y mi patrimonio. La tensión en la habitación era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Entonces, justo cuando estaba a punto de firmar el primer documento, levanté la vista y los miré directamente a los ojos. Con la voz más calmada que pude reunir, les dije que había cambiado de opinión sobre todo este proceso. Les dije que había estado pensando mucho durante la noche, y que había decidido que quería obtener una segunda opinión de otro abogado antes de tomar decisiones tan importantes sobre mi futuro. La expresión en el rostro del supuesto abogado cambió instantáneamente de profesional y paciente a visiblemente irritado. Me dijo que había invertido mucho tiempo en preparar estos documentos específicamente para mi situación, y que sería muy difícil encontrar otro profesional tan experimentado en este tipo de planificación patrimonial compleja. Me advirtió que esperar demasiado tiempo podría resultar en la pérdida de oportunidades únicas que había conseguido para mí. Karina fue aún más directa en su presión. Su máscara de nuera cariñosa se resbaló completamente y pude ver la frustración y el enojo en sus ojos. Me dijo que había estado preocupándose por mí durante meses, que había dedicado tiempo considerable a encontrar las mejores opciones para mi futuro, y que era muy desalentador ver que yo no confiaba en su juicio después de todo lo que había hecho por mí. Fue entonces cuando decidí que era el momento de quitarme completamente mi máscara de anciana confundida. Los miré con una sonrisa perfectamente calmada y les dije que había una cosa más que necesitaba mostrarles antes de tomar cualquier decisión final. Saqué mi teléfono celular y les mostré la pantalla donde había estado grabando toda nuestra conversación desde el momento en que habían llegado a mi casa. La expresión de shock absoluto en sus rostros fue más satisfactoria de lo que había imaginado. Karina se puso pálida como un papel y el supuesto abogado comenzó a tartamudear excusas incoherentes. Les dije que no solo había grabado esta conversación, sino que también tenía grabaciones de todas nuestras conversaciones anteriores donde habían revelado sus verdaderas intenciones sobre robar mi casa y enviarme a un asilo barato. Karina trató de recuperarse rápidamente, diciendo que todo había sido un malentendido, que ella solo había estado tratando de ayudarme, que nunca había tenido intenciones maliciosas. Pero yo no había terminado con mi revelación. Les dije que también sabía sobre sus identidades reales, sobre sus antecedentes criminales, sobre las otras familias que habían estafado en el pasado. Les dije que tenía evidencia de toda su operación criminal y que la policía ya había sido notificada. Fue en ese momento exacto cuando el supuesto abogado se levantó bruscamente de su silla y trató de agarrar los documentos de la mesa. Pero antes de que pudiera tocarlos, la puerta principal de mi casa se abrió y el detective Simón entró con otros 2 oficiales de policía. La expresión de pánico total en el rostro de Karina cuando vio a los policías fue el momento más satisfactorio de toda esta pesadilla de 6 meses. El detective Simón entró en mi casa con la autoridad tranquila de alguien que había manejado cientos de casos similares durante su carrera. Sus 2 compañeros se posicionaron estratégicamente para bloquear todas las salidas posibles, mientras Rubén emergía de mi estudio con todo el equipo de grabación que había documentado meticulosamente cada palabra de la conversación que acababa de terminar. La expresión de shock absoluto en los rostros de Karina y su cómplice fue más satisfactoria de lo que había imaginado durante todos estos meses de investigación cuidadosa. Karina fue la primera en tratar de recuperarse del impacto inicial. Con la misma habilidad manipuladora que había usado conmigo durante medio año, inmediatamente cambió su expresión a una de confusión inocente y comenzó a dirigirse al detective con voz temblorosa. Le dijo que había un terrible malentendido, que ella solo había estado tratando de ayudar a su futura suegra a organizar sus asuntos legales, que nunca había tenido ninguna intención maliciosa hacia mí o hacia mi familia. Pero el detective Simón no era un hombre de 65 años enamorado y vulnerable como mi pobre hijo Gael. Era un profesional experimentado que había visto a cientos de estafadores usar exactamente las mismas tácticas que Karina estaba empleando en ese momento. Sin cambiar su expresión calmada, le informó que tenían grabaciones telefónicas de ella discutiendo específicamente los planes para robar mi casa, evidencia documental de documentos fraudulentos y testimonios de múltiples víctimas anteriores de su organización criminal. El supuesto abogado, cuyo nombre real era Ricardo Vega según me informó el detective, trató de tomar una ruta diferente.
Comenzó a gritar sobre sus derechos constitucionales, demandando hablar con su abogado real, amenazando con demandar al departamento de policía por acoso y arrestos ilegales. Su actuación de profesional respetado se desintegró completamente, revelando la verdadera naturaleza del criminal desesperado que realmente era. Mientras los oficiales procedían con los arrestos formales, el detective Simón me explicó lo que sucedería a continuación. Me dijo que los cargos contra ambos incluirían fraude en primer grado, conspiración para cometer robo, abuso de personas mayores, falsificación de documentos legales y extorsión. Cada uno de estos cargos llevaba sentencias de prisión significativas, especialmente considerando que habían sido arrestados con evidencia irrefutable de sus actividades criminales. Lo más impactante para mí fue cuando el detective me mostró la extensión completa de la operación que habían estado dirigiendo. No era solo Karina y Ricardo, sino una red organizada de al menos 8 personas, incluyendo el falso médico geriatra, varios agentes inmobiliarios corruptos y un notario que falsificaba documentos. Durante los últimos 3 años, habían estafado exitosamente a 7 familias diferentes, robando un total de más de $2 millones en propiedades y ahorros de sus víctimas ancianas. Mientras esposaban a Karina, ella me miró directamente a los ojos con una expresión de odio puro que me heló la sangre. Ya no quedaba nada de la máscara dulce y cariñosa que había usado para engañar a mi familia durante tanto tiempo. Me dijo con voz llena de veneno que yo había arruinado todo, que había destruido años de trabajo cuidadoso, que me arrepentiría de haber interferido con sus planes. Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta de investigarla y detenerla antes de que pudiera lastimar a más familias inocentes. El momento más difícil de todo este proceso llegó cuando tuve que llamar a Gael para contarle la verdad sobre la mujer con la que había planeado casarse. Había estado posponiendo esta conversación durante semanas, sabiendo lo devastador que sería para él descubrir que había sido manipulado tan completamente por una criminal profesional. Cuando llegó a mi casa y vio a la policía, a Karina esposada, y toda la evidencia de su engaño, se desplomó en mi sofá con una expresión de shock total. Al principio, Gael no podía creer lo que estaba viendo. Trató de defender a Karina, insistiendo en que tenía que haber algún error, que la mujer que él conocía nunca sería capaz de algo tan cruel y calculado. Pero cuando el detective Simón le reprodujo algunas de las grabaciones telefónicas donde Karina hablaba con desprecio total sobre manipularlo para acceder a nuestra propiedad familiar, mi pobre hijo finalmente entendió la horrible realidad de su situación. Ver a mi hijo procesar la traición de alguien en quien había confiado completamente fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Gael se culpaba a sí mismo por haber sido tan ingenuo, por no haber visto las señales de advertencia, por haber puesto en peligro a su propia madre por una mujer que nunca lo había amado realmente. Tuve que recordarle que Karina era una manipuladora profesional que había engañado a muchas otras personas inteligentes y cariñosas, que no tenía nada de qué avergonzarse por haber sido víctima de una criminal experta. Durante las siguientes semanas, mientras el caso avanzaba a través del sistema judicial, aprendí más detalles escalofriantes sobre cómo había operado esta organización criminal. Tenían perfiles psicológicos detallados de sus víctimas potenciales, estrategias específicas para diferentes tipos de personalidades, y métodos refinados para explotar las vulnerabilidades emocionales de personas mayores solitarias. Karina había estudiado a mi familia durante meses antes de acercarse a Gael, identificando exactamente qué tipo de mujer lo atraería y cómo presentarse para ser irresistible para él. El juicio se convirtió en un evento mediático significativo en nuestra comunidad. Muchas otras familias se presentaron para testificar sobre intentos similares de estafa que habían experimentado, algunos exitosos y otros que habían sido detenidos a tiempo. Me di cuenta de que nuestro caso no era único, sino parte de un problema mucho más grande que afectaba a personas mayores vulnerables en todo el país. Cuando finalmente llegó el momento de testificar en la corte, me sentí más preparada de lo que había esperado. Había pasado meses documentando meticulosamente cada interacción con Karina, y tenía evidencia clara de cada táctica manipuladora que había usado. El fiscal me dijo que mi preparación y mi coraje para investigar la situación habían proporcionado el caso más sólido contra este tipo de organización criminal que había visto en su carrera. Durante mi testimonio, describí en detalle cómo Karina había usado mi soledad y mi amor por mi hijo para manipular nuestras emociones. Expliqué cómo había fingido cariño hacia mí mientras planeaba robar todo lo que mi esposo y yo habíamos trabajado para construir. Hablé sobre el impacto emocional de descubrir que alguien en quien había comenzado a confiar como familia había estado planeando destruir mi vida desde el primer día que la conocí. La sentencia final fue más satisfactoria de lo que había esperado.
Karina recibió 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude y abuso de ancianos. Ricardo recibió 6 años, y los otros miembros de su organización recibieron sentencias de entre 3 y 5 años dependiendo de su nivel de participación. Además, fueron ordenados a pagar restitución completa a todas sus víctimas, aunque sabía que probablemente nunca veríamos ese dinero porque habían gastado la mayoría de sus ganancias criminales. Lo más importante para mí fue que otros miembros de nuestra comunidad aprendieron de nuestro caso y se volvieron más vigilantes sobre este tipo de estafas. Varias personas mayores se acercaron a mí después del juicio para contarme sobre situaciones sospechosas que había notado en sus propias vidas, y pude ayudarlas a conectarse con recursos apropiados para protegerse. Los meses que siguieron al juicio fueron un periodo de sanación profunda para mi familia. Gael tuvo que pasar por un proceso doloroso de reconstruir su autoestima y su confianza después de haber sido manipulado tan completamente por Karina. Al principio se culpaba constantemente por haber puesto en peligro nuestra familia, por haber sido tan ciego ante las señales de advertencia, por haber estado a punto de permitir que una criminal destruyera todo lo que habíamos construido juntos durante décadas. Pero gradualmente, con la ayuda de un terapeuta especializado en víctimas de manipulación psicológica, Gael comenzó a entender que había sido víctima de una operación criminal sofisticada diseñada específicamente para explotar sus vulnerabilidades emocionales. El terapeuta le explicó que las personas como Karina estudian a sus víctimas durante meses, identificando exactamente qué tipo de personalidad y qué circunstancias de vida los harán más susceptibles a la manipulación. Durante nuestras largas conversaciones nocturnas, Gael me contó detalles sobre su relación con Karina que me ayudaron a entender completamente la profundidad de su manipulación. Ella había investigado minuciosamente su pasado, incluyendo sus relaciones anteriores fallidas, sus inseguridades sobre encontrar el amor verdadero, y su deseo desesperado de hacerme feliz estableciéndose con una buena mujer. Cada aspecto de su personalidad fabricada había sido diseñado para ser exactamente lo que él había estado buscando. Lo más cruel de todo era cómo Karina había usado el amor que Gael sentía por mí como herramienta para manipularlo. Constantemente le había dicho lo importante que era para ella tener una buena relación conmigo, lo mucho que le preocupaba mi bienestar, lo feliz que la hacía sentir cuidar de mí como la hija que nunca había tenido. Había convertido el instinto protector de mi hijo hacia mí en el arma perfecta para ejecutar su plan de robarme todo lo que poseía. Durante el proceso de sanación, también tuve que enfrentar mis propios sentimientos complicados sobre toda la experiencia. Por un lado, me sentía increíblemente orgullosa de haber confiado en mis instintos y haber tenido el coraje de investigar mis sospechas a pesar de la presión social para confiar en la nueva novia de mi hijo. Por otro lado, me sentía culpable por haber tenido que engañar a Gael durante tanto tiempo, por no haber podido protegerlo del dolor emocional de descubrir la traición. Pero mi vecina Lilia, que había sido fundamental en ayudarme a conectar con Rubén al principio de esta pesadilla, me recordó constantemente que había salvado no solo mi propia vida y patrimonio, sino también el futuro de mi hijo. Me señaló que si Karina hubiera tenido éxito en su plan, Gael eventualmente habría descubierto la verdad de todas maneras, pero para entonces habríamos perdido nuestra casa familiar y yo habría estado atrapada en un asilo caro sin recursos para cuidar de mí misma. El detective Simón siguió en contacto conmigo durante meses después del juicio, actualizándome sobre la investigación continua de la red criminal de la cual Karina había sido parte. Me contó que nuestro caso había ayudado a las autoridades a identificar y arrestar a varios otros miembros de organizaciones similares que operaban en diferentes estados. Aparentemente, el testimonio detallado que había proporcionado sobre las tácticas de manipulación de Karina se había convertido en material de entrenamiento para otros detectives que trabajaban en casos de fraude contra personas mayores. Una de las experiencias más gratificantes de todo este proceso fue cuando comencé a recibir cartas de otras personas mayores que habían visto la cobertura mediática de nuestro caso. Muchas me escribían para contarme sobre situaciones sospechosas en sus propias vidas, pidiendo consejos sobre cómo protegerse de posibles estafadores. Algunas ya habían sido víctimas de engaños similares y encontraban consuelo en saber que no estaban solas en sus experiencias. Decidí usar estas experiencias para ayudar a mi comunidad de manera más organizada. Comencé a dar charlas en centros comunitarios sobre cómo identificar y prevenir estafas dirigidas a personas mayores. Compartía mi historia detalladamente, explicando las señales de advertencia específicas que había notado, los errores que había evitado por poco, y las estrategias que había usado para documentar y exponer el engaño. Durante estas presentaciones, siempre enfatizaba que la edad no nos hace automáticamente vulnerables o indefensas. Al contrario,
Nuestros años de experiencia de vida nos dan herramientas únicas para identificar comportamientos sospechosos y manipulaciones que las personas más jóvenes podrían pasar por alto. Les decía a mi audiencia que confiaran en sus instintos, que hicieran preguntas difíciles, que nunca se sintieran presionadas a tomar decisiones financieras importantes sin tiempo para considerar cuidadosamente todas las implicaciones. El mensaje más importante que quería transmitir era que nunca es demasiado tarde para defenderse contra aquellos que quieren aprovecharse de nosotros. Durante meses, Karina había asumido que yo era una anciana indefensa que sería fácil de manipular y controlar. Había subestimado completamente mi inteligencia, mi determinación y mi disposición a luchar por proteger a mi familia. Su arrogancia y su subestimación de mis capacidades fueron exactamente lo que permitió que yo reuniera la evidencia necesaria para destruir completamente su operación criminal. Gael gradualmente se recuperó de la traición emocional que había experimentado, y nuestra relación se volvió más fuerte que nunca. Él comenzó a pasar más tiempo conmigo, no por obligación o preocupación, sino porque realmente disfrutaba nuestra compañía mutua. Me ayudaba con proyectos alrededor de la casa, me acompañaba a mis charlas comunitarias, y ocasionalmente traía amigos para cenar como había hecho cuando era más joven. Lo más importante era que Gael había aprendido lecciones valiosas sobre cómo evaluar las intenciones de las personas en su vida. Se había vuelto más cauteloso pero no cínico, más observador pero no paranoico. Cuando finalmente comenzó a salir con alguien nuevo casi un año después del juicio, fue muy abierto conmigo sobre la nueva relación desde el principio, presentándomela temprano y asegurándose de que yo tuviera muchas oportunidades de conocerla genuinamente. Esta nueva mujer, una profesora de escuela primaria llamada Elvira, no podría haber sido más diferente de Karina. Era genuinamente tímida al principio, nerviosa por conocer a la madre de su novio, y completamente transparente sobre su vida, su familia y su pasado. No hizo comentarios sobre mi casa o mi situación financiera, no ofreció consejos no solicitados sobre mi futuro, y no trató de impresionarme con regalos caros o gestos grandiosos. Viendo la diferencia entre una persona genuina como Elvira y una manipuladora como Karina, me di cuenta de cuán obvias habían sido las señales de advertencia desde el principio. Karina había sido demasiado perfecta, demasiado interesada en complacerme, demasiado enfocada en temas relacionados con el dinero y la propiedad. Una persona real que genuinamente ama a tu hijo estará nerviosa por impresionarte, querrá conocerte gradualmente, y estará interesada en ti como persona, no en tu situación financiera. Ahora, 2 años después de que todo esto comenzó, vivo felizmente en mi casa familiar rodeada de los recuerdos y posesiones que Karina había tratado de robarme. Mi jardín sigue floreciendo bajo mi cuidado, mi cocina sigue siendo el corazón de nuestra familia durante las cenas dominicales, y mi estudio sigue siendo mi refugio personal donde trabajo en mis manualidades y escribo cartas a otras personas mayores que solicitan mi consejo. La experiencia me enseñó que nunca debemos subestimar nuestra propia sabiduría y capacidad para protegernos. La edad nos da perspectiva, experiencia y una comprensión profunda de la naturaleza humana que los estafadores no esperan. Cuando confiamos en nuestros instintos y tenemos el coraje de actuar sobre nuestras sospechas, podemos ser más formidables de lo que cualquier criminal podría imaginar. Mi mensaje para cualquiera que escuche esta historia es simple: si algo se siente demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Si alguien está presionándote para tomar decisiones importantes rápidamente, especialmente decisiones que involucran dinero o propiedad, tómate el tiempo necesario para investigar y obtener opiniones independientes. Y nunca, jamás, subestimes el poder de una abuela determinada a proteger a su familia. Porque al final del día, la experiencia y la sabiduría siempre vencerán a la ambición y la manipulación. Y esa es una lección que Karina aprendió de la manera más difícil posible cuando subestimó a esta anciana de 65 años que no iba a permitir que nadie destruyera todo lo que había construido durante una vida entera de trabajo arduo y amor familiar. La justicia prevaleció, mi familia se mantuvo unida, y ahora otras familias están mejor protegidas gracias a nuestra valentía para luchar contra estos depredadores. Si eso no es una victoria completa, no sé qué podría serlo. 3 años han pasado desde aquel día cuando Karina apareció en mi puerta con un notario, creyendo que finalmente había logrado ejecutar su plan perfecto para robarme mi casa y destruir mi vida. 3 años desde que le mostré esas grabaciones que documentaban meticulosamente cada una de sus mentiras y manipulaciones. 3 años desde que la policía se la llevó esposada mientras me gritaba con odio puro, furiosa de que una simple anciana hubiera arruinado años de trabajo criminal cuidadosamente planificado.
Hoy, mientras escribo estas palabras en mi estudio, el mismo lugar donde Rubén se escondía con su equipo de grabación durante aquellos días tensos de investigación, puede escuchar las risas de mis nietos jugando en el jardín que Karina había planeado renovar completamente una vez que se apoderara de mi propiedad. Gael se casó con Elvira el año pasado en una ceremonia hermosa celebrada aquí en casa, rodeados de familia verdadera y amigos genuinos que nos aman sin ninguna agenda oculta. La cicatriz emocional que Karina dejó en nuestras vidas se ha desvanecido gradualmente, pero las lecciones que aprendimos durante esa experiencia permanecen grabadas profundamente en nuestros corazones. Gael se ha convertido en un hombre más sabio y cauteloso, capaz de identificar manipulación y falsedad de maneras que nunca habría desarrollado sin haber sobrevivido a esa traición. Elvira, mi nueva nuera real, a menudo me dice que se siente afortunada de haberse beneficiado indirectamente de aquella horrible experiencia, porque encontró un hombre que había aprendido a valorar la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Las charlas que doy en la comunidad se han expandido a otras ciudades, y he recibido invitaciones para hablar en conferencias estatales sobre prevención de fraude contra personas mayores. Cada vez que cuento mi historia, veo reconocimiento en los ojos de mi audiencia, personas que han experimentado situaciones similares o que conocen a alguien que ha sido víctima de estafadores como Karina. Mi historia se ha convertido en una herramienta de empoderamiento, demostrando que las personas mayores no somos víctimas indefensas esperando ser explotadas. El detective Simón se jubiló el año pasado, pero mantenemos una amistad que se desarrolló durante aquel proceso de investigación y juicio. Él me dice frecuentemente que nuestro caso cambió la manera en que su departamento maneja reportes de posible abuso a personas mayores. Ahora toman estas denuncias más seriamente desde el principio, y han desarrollado protocolos específicos basados en las técnicas que usamos para documentar y exponer la operación de Karina. Rubén continúa trabajando como investigador privado, y ocasionalmente me contacta cuando tiene casos que involucran estafas similares. He ayudado a varias otras familias a identificar señales de advertencia y a documentar comportamientos sospechosos. Es increíblemente gratificante saber que mi experiencia horrible se ha convertido en una herramienta para proteger a otras personas de pasar por el mismo trauma que casi destruye a mi familia. La casa que Karina codiciaba tanto sigue siendo mi hogar, pero ahora tiene un significado aún más profundo para mí. No es solo el lugar donde crié a mi hijo y donde guardo los recuerdos de mi difunto esposo. Ahora también representa mi fuerza, mi determinación, y mi negativa a permitir que los depredadores se aprovechen de la vulnerabilidad percibida que viene con la edad. Cada habitación cuenta la historia de una mujer que confió en sus instintos y tuvo el coraje de luchar por lo que era correcto. Mi jardín, que Karina había planeado renovar completamente, ahora florece más beautifully que nunca. He añadido nuevas secciones plantadas por mis nietos, pequeñas áreas donde pueden aprender sobre jardinería mientras crean sus propios recuerdos especiales en este espacio que su abuela protegió tan ferozmente. Cada flor que crece es un testimonio de que la vida continúa y prospera después de sobrevivir intentos de destrucción. El mensaje más importante que quiero compartir con cualquiera que escuche esta historia es que nunca permitan que nadie los haga sentir que son demasiado viejos, demasiado confundidos o demasiado vulnerables para defenderse. La edad no nos debilita automáticamente. Al contrario, nos da sabiduría, experiencia y una comprensión única de la naturaleza humana que puede ser increíblemente poderosa cuando la usamos correctamente. Karina subestimó completamente lo que una abuela determinada podía lograr cuando se trataba de proteger a su familia. Ella veía a una anciana de 65 años viviendo sola en una casa valiosa y asumió que sería una víctima fácil. No esperaba enfrentarse a alguien que había sobrevivido décadas de desafíos, que había criado un hijo como madre soltera después de enviudar, que había construido una vida estable y próspera a través de trabajo duro y determinación inquebrantable. Nuestra experiencia y sabiduría son nuestras armas más poderosas contra aquellos que quieren aprovecharse de nosotros. Cuando combinamos esa sabiduría con vigilancia, documentación cuidadosa y el coraje de buscar ayuda cuando la necesitamos, podemos ser formidables oponentes para cualquier estafador, sin importar cuán sofisticados sean sus métodos. Si mi historia inspira aunque sea a una persona a confiar en sus instintos, a hacer preguntas difíciles, a investigar situaciones sospechosas, o a buscar ayuda cuando algo no se siente correcto, entonces todo lo que pasamos durante aquellos meses terribles habrá valido la pena. Porque al final del día, proteger a nuestras familias y comunidades de los depredadores que buscan destruir vidas por ganancia personal es una de las responsabilidades más importantes que tenemos como miembros de la sociedad. La justicia prevaleció en nuestro caso, pero solo porque tuvimos el coraje de luchar por ella. Y esa es la lección final que quiero dejar.
Nunca se rindan, nunca asuman que son indefensos, y nunca subestimen el poder de una persona mayor decidida a proteger todo lo que ama. Porque como Karina aprendió demasiado tarde, a veces la víctima aparente resulta ser el adversario más peligroso de todos.